Hola de nuevo, chicas y chicos, bienvenidos a vuestras clases Flip. En el vídeo anterior vimos cómo se hacían las oraciones negativas, las oraciones afirmativas. En inglés vimos que era muy sencillito, lo único que necesitamos es un verbo en el tiempo verbal que sea. En este caso, puesto que estamos estudiando cómo se hacen, cómo son los tipos de oraciones, pues no sabremos o no tendremos mucho manejo de los tiempos verbales y hemos puesto varios ejemplos sencillitos. Pueden estar en cualquier tiempo verbal, pero la estructura siempre es muy básica. Tengo un verbo y ese verbo va precedido por un sujeto, con lo cual el orden que yo voy a encontrarme cuando yo lea, en la mayoría de los casos, es el orden sujeto-verbo, y ese verbo no tendrá, ese verbo y ese sujeto formarán una oración que no tendrá ningún elemento negativo, especialmente en el verbo, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ver el siguiente conjunto de oraciones, el siguiente tipo de oración, que es la oración negativa. Recordad que la afirmativa, la oración afirmativa, junto con la negativa, forman un grupo de oraciones que se llaman statements. El que os aprendáis este término va a ser muy útil de cara a estudiar posteriormente en cursos más avanzados este tipo de términos, este tipo de oraciones, puesto que así pues ahorraremos tiempo y no necesitaremos aprender de qué va todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, a oraciones afirmativas y oraciones negativas se llaman statements, es decir, en español tendrían una traducción así como oraciones declarativas, es decir, cuando nosotros afirmamos o negamos algo, estamos de alguna manera declarando cómo es un estado de cosas, ¿de acuerdo? En forma afirmativa o en forma negativa. En este caso vamos a ver las oraciones negativas. Y aquí ya vamos a tener un poquito de complejidad, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener un poquito de complejidad porque, aunque nosotros tengamos, como en el caso de la oración afirmativa, siempre el sujeto y el verbo, a la hora de estudiar este verbo vamos a tener en cuenta una serie de cosas, puesto que de otra manera no vamos a ser capaces de hacer la oración negativa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queramos hacer una oración negativa en inglés, tenemos que tener en cuenta dos criterios. Por un lado, el tiempo verbal en el que está. Si queréis lo pongo en otro color, porque no sé si después esto cuando lo veáis se va a ver bien. Vamos a poner aquí tense. Y por otro lado vamos a tener también en cuenta el tipo de verbo, ¿de acuerdo? Aquí está, lo vamos a poner en una cajita, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos bien clasificado. Que lo tengamos bien clasificado y no nos liemos. Bien, pues a la hora de hacer una oración negativa, yo voy a tener que hacer esta clasificación, porque no siempre voy a poder hacer la oración negativa de la misma manera. En el caso de el tiempo verbal, voy a volver a hacer una clasificación, ¿de acuerdo?, que me va a ser útil a la hora de, pues, establecer cómo se hace, cómo se monta, esto como si fuera un Lego, cómo se forma, cómo se monta ese tipo de oración negativa. Y en el caso de tipo de verbos también voy a hacer otra clasificación, a ver si me cupiese todo esto aquí. Con respecto al tiempo verbal, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué dos cosas tengo que tener en cuenta? Como bien tengo ahí, pues voy a clasificar los tiempos verbales de dos maneras. Voy a hacer una clasificación en la que voy a tener el presente simple y el pasado simple por un lado, y otra clasificación en la que voy a tener, digamos, el resto de otros tiempos verbales, rest of sentences, es decir, aquellos que no están en este grupo, ¿de acuerdo? Que son, de hecho, la mayoría, ¿de acuerdo? Es decir, va a haber aquí más tiempos verbales, que obviamente aquí, porque
de hecho es que estoy mencionando solamente dos. ¿De acuerdo? Bien, esto por un lado. ¿Qué ocurre con respecto a el tipo de verbo? Pues a la hora de saber hacer la oración negativa interrogativa, yo tendré que diferenciar entre verbos auxiliares y también el resto de verbos, ¿de acuerdo? Que podemos también llamarlos verbos normales, ¿ok? Es decir, por un lado vamos a tener los verbos auxiliares, que son, de nuevo, como en el caso que hemos visto, muy poquitos, estos son muy poquitos, y la mayoría de los verbos se van a mover dentro de esta cajita, ¿de acuerdo? Es decir, aquí va a haber muchos verbos y aquí va a haber poquitos verbos. Aquí va a haber unos cuantos tiempos verbales, porque no pueden ser infinitos, y aquí solamente tenemos dos, ¿de acuerdo? Pues bien, en el siguiente vídeo vamos a volver a ver, vamos a clasificar vamos a clasificar cada uno de estos grupos para ver cómo se hace la negación con cada uno de ellos, hasta que al final, poquito a poco, lo vayáis integrando todo y os salga de manera automática. Así que os veo en el siguiente vídeo.